En Física del Alma, el libro cuántico de la vida, la muerte, la reencarnación y la inmortalidad, Amit Goswami explora un modelo progresivo y cada vez más completo del alma desde la perspectiva de la física cuántica. El problema de la reencarnación ha sido difícil de resolver porque la filosofía no lograba explicar qué es lo que continúa de un cuerpo a otro. Este libro propone una respuesta basada en la física cuántica que resulta tanto científica como filosóficamente válida. Plantea que la reencarnación puede entenderse desde un nuevo paradigma donde la conciencia es el fundamento de la realidad, no la materia. Esto permite integrar conceptos como inmortalidad, experiencias cercanas a la muerte, memoria de vidas pasadas y hasta fenómenos como ovnis, ángeles y canalizaciones, que resultan inaceptables para la ciencia materialista. El autor sostiene que estas experiencias son anomalías que ponen en duda la idea de que solo existe la materia. Se introduce un enfoque llamado ciencia idealista, que explica fenómenos mentales, espirituales y biológicos con base en la primacía de la conciencia. A partir de este paradigma, se propone la existencia de una entidad llamada mónada cuántica, que actúa como mediadora en el proceso de reencarnación. Esto transforma nuestra visión del mundo, de la muerte y del propósito de la vida. La obra es el resultado de años de investigación, discusiones con científicos y pensadores, y el apoyo de instituciones comprometidas con explorar los límites del conocimiento humano. El propósito es mostrar que sí es posible desarrollar una física de la inmortalidad, aunque sus efectos tarden generaciones en comprobarse. De la muerte a la inmortalidad. La muerte es vista comúnmente como el fin de la vida, pero esta aparente simplicidad oculta una complejidad profunda. No comprendemos del todo ni qué es la vida ni qué significa realmente que termine. La ciencia ha ofrecido definiciones limitadas, mientras que las personas siguen buscando respuestas más trascendentes, muchas veces recurriendo a la religión. Aunque las religiones tradicionales suelen ofrecer explicaciones basadas en el juicio divino y la existencia del cielo o el infierno, estas ideas resultan insuficientes en una época científica. Por eso, surgen nuevas visiones apoyadas en la física cuántica y la primacía de la conciencia, buscando entender qué es lo que sobrevive a la muerte. Las teorías tradicionales hablan de una alma que va al cielo o al infierno, pero otras visiones plantean que lo que sobrevive no puede ser el ego, ya que éste depende del cuerpo físico y del cerebro. Experiencias como los sueños o los estados alterados de conciencia muestran que la identidad personal es inestable sin el cuerpo. La idea de reencarnación, presente en culturas orientales, propone un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento regido por el karma, donde ni siquiera el buen comportamiento garantiza la salida de ese ciclo. El objetivo es liberarse completamente, lo que los hindúes llaman moksha y los budistas, nirvana. Las diferencias entre las creencias judeocristianas y las orientales pueden explicarse por las condiciones materiales de cada cultura. Las sociedades pobres necesitan un cielo eterno como promesa, mientras que en las sociedades más acomodadas la reencarnación ofrece una forma de justicia gradual. En contextos actuales, esta idea ha ganado espacio y ya se plantean preguntas más profundas sobre la realidad, la existencia y la unión entre lo divino y lo humano. Así, el interés por estos temas muestra que muchos han avanzado hacia una visión más amplia sobre la vida y lo que podría haber después de la muerte. Durante décadas, la ciencia consideró sin valor las ideas sobre la reencarnación y la vida después de la muerte. Sin embargo, esto ha cambiado gracias a numerosos casos documentados, especialmente de niños que recuerdan vidas anteriores y de personas bajo hipnosis o en estados alterados que parecen revivir otras existencias. También se han recopilado experiencias cercanas a la muerte, donde personas relatan haber salido del cuerpo, atravesado túneles y encontrado seres de luz. Estos testimonios coinciden con antiguos textos espirituales, lo que ha llevado a la ciencia actual a reexaminar la sabiduría ancestral desde una nueva perspectiva más abierta a lo espiritual.
La ciencia moderna solía basarse en una visión materialista, donde todo se explica por la materia. Pero esta visión tiene limitaciones, especialmente cuando intenta explicar cómo podría interactuar un alma o conciencia no material con el mundo físico. El nuevo paradigma propone que la conciencia, y no la materia, es el fundamento de la realidad. Este enfoque, conocido como idealismo monista, sostiene que la conciencia es una unidad trascendente que se manifiesta en múltiples formas, incluida la materia. Esta perspectiva tiene raíces en muchas tradiciones espirituales y ahora cuenta con bases científicas para abordar conceptos como alma, Dios y reencarnación sin caer en contradicciones con las leyes físicas. Dentro de este nuevo modelo, se propone que lo que sobrevive a la muerte es una entidad que puede entenderse usando los principios de la física cuántica. Así como las partículas pueden existir en forma de posibilidades hasta que una observación las convierte en realidad, la conciencia también puede entenderse como una onda de potencialidad. Al morir el cuerpo, esta conciencia no desaparece, sino que continúa existiendo y puede encarnar de nuevo. La mecánica cuántica, al mostrar cómo algo puede estar en varios lugares de forma potencial y solo manifestarse mediante la observación, ofrece un marco para entender la continuidad del alma como una secuencia de posibilidades que se hacen reales en nuevos cuerpos. La comprensión de la muerte ha sido explorada desde la filosofía, la espiritualidad y la ciencia, especialmente a través de la física cuántica. Aunque no es posible confirmar empíricamente lo que ocurre después de morir, se reconoce que la intuición, las vivencias y la creatividad pueden guiar el entendimiento. Existen testimonios de experiencias cercanas a la muerte, pero estas no son pruebas definitivas del estado post-mortem. En algunas tradiciones espirituales, como el budismo tibetano, se considera que el proceso de morir puede ser consciente y dirigido, lo que permite una transición diferente. La muerte, entonces, se ve como una oportunidad de insight, un momento creativo que puede determinar lo que sucede después. Desde esta perspectiva, vivir es prepararse para morir con conciencia, donde la elección individual influye directamente en el destino posterior. La vida puede entenderse como parte de un ciclo de preparación y desarrollo interior que conduce a una comprensión profunda de la realidad más allá de la existencia física. A lo largo de múltiples encarnaciones, el alma evoluciona desde una visión materialista hacia una búsqueda interior que culmina en la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Esta liberación, entendida como la verdadera inmortalidad, no implica necesariamente conservar un cuerpo físico, aunque algunas corrientes religiosas y científicas contemporáneas contemplan esa posibilidad. La ciencia, al enfocarse en la conciencia como principio fundamental, comienza a abrirse a nuevas posibilidades que antes eran consideradas fuera de su alcance. La inmortalidad, entonces, puede ser vista no como la permanencia del cuerpo, sino como la culminación de un despertar profundo que nos libera para siempre. El libro tibetano de los muertos está en lo cierto, depende de nosotros comprobarlo. El libro tibetano de los muertos describe la vida y la muerte como una secuencia continua de experiencias, llamadas bardos, que incluyen desde el nacimiento hasta la reencarnación. En esta visión, lo que ocurre después de la muerte también forma parte del aprendizaje. Cuando el alma se separa del cuerpo, atraviesa diferentes etapas. Primero aparece una luz pura que, si es reconocida, libera del ciclo de reencarnación. Si no se reconoce, la conciencia se enfrenta a formas pacíficas y luego aterradoras que reflejan aspectos del mundo arquetípico. Al no lograr la liberación, el alma sigue hacia una nueva vida material, determinada por su karma, en alguno de los 6 destinos posibles, como la tierra, el cielo o el infierno. Estas ideas, aunque de origen budista, tienen similitudes con creencias del hinduismo y de la teosofía. A pesar de haber crecido en contacto con conceptos de reencarnación, el autor se mostraba escéptico hasta que una experiencia personal lo llevó a reconsiderarlos. En un momento de crisis emocional,
tuvo una revelación que le hizo sentir que el libro tibetano de los muertos era correcto y que su tarea era demostrarlo desde un enfoque científico. Este cambio de perspectiva coincidió con un mayor interés en la física cuántica, especialmente en la idea de que la conciencia influye en la realidad. La física cuántica sostiene que los objetos existen como ondas de posibilidad, que se convierten en eventos reales cuando son observados. En el experimento de la doble rendija, un electrón pasa por dos aberturas al mismo tiempo, no como partícula, sino como una posibilidad. El patrón que se forma en la pantalla revela que estas posibilidades se combinan e interfieren. Sin embargo, al ser observado, el electrón colapsa en una sola realidad. Esta influencia de la observación consciente sugiere que la mente puede tener un papel fundamental en la creación de lo real, abriendo una conexión posible entre la ciencia y las enseñanzas del libro tibetano de los muertos. Algunos científicos rechazan la idea de que la conciencia cause el colapso cuántico, ya que eso implicaría una interacción entre dos mundos distintos, el material y el mental, como proponía Descartes. Para evitar este problema, se propone un enfoque en el que solo existe la conciencia, que está por encima del mundo físico y de las leyes que lo rigen. La conciencia simplemente identifica una posibilidad entre varias, sin necesidad de intermediarios. Esta idea se ilustra con una imagen en la que se puede ver tanto a una joven como a una anciana, según la perspectiva. Lo mismo ocurre con las posibilidades cuánticas, están todas presentes y la conciencia elige una sin cambiar nada físicamente. Se plantea un dilema sobre si las decisiones conscientes de diferentes personas podrían entrar en conflicto. Por ejemplo, si dos personas desean que un semáforo esté en verde al mismo tiempo, ¿cuál prevalecería? La respuesta es que no hay muchas conciencias separadas, sino una sola conciencia que subyace en todos. En estados comunes de conciencia parece que somos individuos, pero en un estado expandido se revela la unidad. Cada medición cuántica requiere un observador con conciencia, y al observar, no solo se colapsa la posibilidad del objeto, sino también la del cerebro del observador. Esto crea una distinción aparente entre el que observa y lo observado, aunque en realidad todo es una misma conciencia manifestándose. El cerebro tiene una función especial porque en él ocurre una referencia a sí mismo, lo que da lugar a la experiencia de un yo separado. Pero esta separación es solo una apariencia, una ilusión sostenida por la forma en que procesamos nuestras experiencias y recuerdos. Estas memorias condicionan nuestras decisiones, lo que hace parecer que actuamos por costumbre o carácter. Sin embargo, cuando experimentamos amor, creatividad o percepciones más allá de los sentidos, trascendemos ese condicionamiento y actuamos desde una libertad más profunda, como si estuviéramos conectados directamente a una conciencia unificada. La física cuántica muestra que dos partículas pueden permanecer conectadas aunque estén a gran distancia. Esto se comprobó en un experimento donde dos fotones influían entre sí sin necesidad de señales físicas. Esa conexión ocurre en un plano más allá del tiempo y del espacio. Antes de ser observados, los objetos cuánticos son solo posibilidades. Solo cuando se mide uno, se define su estado, y automáticamente se define el del otro, sin importar la distancia entre ellos. Esta conexión invisible sugiere que la conciencia actúa desde una realidad no local, una dimensión en la que todo está interrelacionado de forma inmediata y sin fronteras físicas. Cuando se busca captar con claridad una señal mental provocada, los investigadores suelen promediar los resultados de muchos estímulos luminosos para eliminar interferencias. Sin embargo, el cerebro humano no pierde su conexión cuando el sujeto ve el estímulo, lo que sugiere que la conciencia restablece constantemente esa conexión. A diferencia de los fotones entrelazados, los cerebros conectados por conciencia no están limitados por las reglas clásicas de la física, permitiendo la transmisión de información cuando hay una intención meditativa presente.
Esta posibilidad plantea una base realista para fenómenos como la reencarnación, donde un recuerdo podría emerger por transferencia no local de información, siempre que exista una intención consciente profunda y compartida entre los involucrados. El éxito de la comunicación mental depende de una sincronización más allá del ego, como una especie de unidad vibratoria. Se plantea que el escepticismo del investigador puede interferir en este tipo de experimentos, dificultando la correlación entre las mentes. La intención consciente y compartida no puede ser fingida o forzada, debe surgir desde un estado más elevado de unidad. Este principio fue reconocido incluso en antiguos textos religiosos, al señalar que la verdadera concordancia implica una sinfonía vibratoria entre dos seres. En la llamada experiencia de elección retardada, se demuestra que la luz puede comportarse como onda o partícula dependiendo de una elección hecha incluso después de que la luz ya ha recorrido parte del trayecto. Esto indica que no hay una trayectoria fija antes de la observación. La observación define la realidad, incluso de manera retroactiva. Nada existe manifestado hasta que es observado, ni siquiera el universo existe plenamente hasta que una conciencia lo contempla. Esta visión sugiere que el tiempo y el espacio solo cobran sentido cuando la conciencia colapsa un evento, por tanto, que ciertos eventos pueden estar conectados más allá del orden temporal clásico, dando lugar a coincidencias significativas. Una serie de experimentos recientes buscó comprobar esta influencia de la conciencia. En uno de ellos, un generador de números aleatorios, basado en desintegración radioactiva, producía secuencias sin que nadie las viera. Días o incluso meses después, se pedía a un sujeto que intentara influir mentalmente en esas secuencias ya registradas. A pesar del desfase temporal, los resultados mostraron efectos significativos, sugiriendo que la conciencia puede influir incluso sobre eventos pasados no observados. Esto respalda la idea de que las posibilidades cuánticas no se concretan hasta que son elegidas y contempladas. El cambio en la visión de Dios. Durante una conversación con estudiantes de secundaria, surgió el tema de Dios. Aunque muchos no creían en una figura divina tradicional, la mayoría sí creía en un principio organizador más allá de la materia. Esto refleja un cambio en la forma en que se concibe a Dios. Ya no se piensa tanto en una figura autoritaria en un trono celestial, sino en un principio creativo presente en todos los actos de manifestación. Este principio está vinculado a la conciencia, la cual no es sinónimo de Dios, pero sí su base. En cada acto creativo, se manifiesta un aspecto divino dentro de nosotros, aunque no podamos abarcar toda la conciencia universal. Por eso, se dice que somos y no somos Dios al mismo tiempo. Desde esta perspectiva, la ciencia necesita a Dios no como figura religiosa, sino como principio creativo que explica tanto la evolución como la sanación. A partir de este enfoque, también se propone una definición de vida. Esta comienza con la medición cuántica que ocurre en la célula viva, cuando se distingue a sí misma de su entorno. Este acto marca el inicio de la separación entre la vida y el ambiente. A medida que las células se agrupan y se forma un cerebro, esa percepción se vuelve más compleja. Así, una ciencia basada en la conciencia puede responder preguntas que el materialismo no logra resolver, como ¿qué es la vida? Según esta visión, la muerte ocurre cuando la conciencia retira su participación de la materia viva. No localidad y reencarnación, una charla con mi esposa. Cuando le conté a mi esposa que quería formular una teoría científica sobre la muerte y la reencarnación, al principio no mostró mucho entusiasmo, pero poco a poco la conversación la fue animando. Hablamos sobre ideas como la creatividad que trasciende el tiempo y la no localidad cuántica, un fenómeno donde la comunicación o influencia ocurre fuera de las limitaciones del espacio y tiempo. Propuse que podríamos tomar prestados temas tanto del futuro como del pasado, ya que todos coexisten en ese dominio no local.
Ella cuestionó el valor científico de estas ideas y mencionó teorías esotéricas como el karma y la reencarnación, algo que mucha gente entiende mejor que la ciencia. Le expliqué que si el tiempo es no lineal en ese dominio no local, entonces influencias tanto del pasado como del futuro podrían afectar nuestra existencia. Le conté ejemplos de terapias de regresión a vidas pasadas que han ayudado a personas, y experiencias de casi muerte que sugieren una conexión más allá de lo físico. Un amigo académico escéptico experimentó vivencias con figuras budistas de siglos atrás que le pedían avanzar espiritualmente. Estas experiencias, relatadas por personas respetadas, no parecen simples alucinaciones. Propuse que, más allá de creer en almas, podríamos ver estos fenómenos como temas no locales compartidos entre pasado y presente, similares a las partículas correlacionadas en la física cuántica. Así, la vida espiritual y el karma serían resultados de intercambios en ese espacio atemporal. Hablamos sobre la posibilidad de que el futuro pueda influir en el pasado, y cómo esto no contradice la relatividad de Einstein, quien tenía ideas similares. La conversación, aunque especulativa, se volvió una reflexión sobre la conexión entre la ciencia, la conciencia y la experiencia humana, mostrando que lo que llamamos muerte y reencarnación podría tener una explicación desde una nueva visión científica y espiritual. La ventana no local, el libro tibetano de los muertos en lenguaje moderno. El universo es la multiplicidad de formas y movimientos de la conciencia, donde todo, desde la materia hasta los pensamientos, es una expresión de esa conciencia. Además de los movimientos físicos y mentales, existe una energía vital que se manifiesta como prana, chi o ki, que forma objetos físicos, mentales y vitales para que la conciencia los experimente. Esta manifestación se da dentro de contextos o leyes que regulan cómo se expresan esos objetos en sus diferentes niveles, y es importante distinguir entre contexto, significado y contenido para entender cómo se interpretan las experiencias. Los contextos que rigen los objetos físicos son bien conocidos, como las leyes de la física, pero los que gobiernan la mente y la vida son más sutiles y menos estudiados, y pueden representarse a través de figuras mitológicas o arquetipos que simbolizan temas específicos de la conciencia. Estos temas pueden combinarse en lo que se llama la monada o sutratman, un concepto que describe una entidad que representa múltiples temas o contextos humanos y que se conecta con la idea de reencarnación. La reencarnación sería entonces la manifestación sucesiva de esos temas en distintas vidas hasta completarlos. La monada no es una entidad física ni un alma en el sentido tradicional, sino un conjunto de contextos que une las diferentes vidas, aunque el contenido personal, como las memorias y el ego, no se conserva necesariamente entre ellas. La dificultad radica en explicar cómo se conecta una vida con otra, pues los recuerdos específicos no son parte de la monada, aunque algunos casos excepcionales sugieren cierta continuidad mental. Este enfoque evita el dualismo tradicional y busca integrar la reencarnación desde un modelo más amplio, como el que presenta el libro tibetano de los muertos. Dos ideas ayudaron a reconciliar el libro tibetano de los muertos con el escepticismo científico: la existencia de una mónada o sutratman que conecta nuestras distintas encarnaciones y la no localidad cuántica. La experiencia de la muerte descrita en el libro debe entenderse como un estado no local de la conciencia, donde el alma no se mueve en el espacio o tiempo físico, sino que atraviesa transiciones de conciencia. En el momento de la muerte, si la persona está preparada, puede tener un insight que la libera del karma y la identifica con la totalidad, un estado fuera del tiempo. Si no está preparada, aún puede reconocerse en identidades divinas que ofrecen liberación parcial, evitando la reencarnación inmediata. La conciencia de la mónada puede conectarse con un feto en desarrollo, compartiendo recuerdos y potencialidades de vidas pasadas a través de la mecánica cuántica, aunque normalmente el ego distrae esa conexión. La ventana no local que conecta nuestras encarnaciones está siempre abierta, pero solo puede percibirse cuando no hay identificación con el ego,
como en la muerte, el nacimiento o momentos de intensidad emocional. Esta conexión no se limita al pasado, sino que incluye el futuro como posibilidad definida. La experiencia de tiempo no local es diferente al tiempo físico, permitiendo que en la conciencia se vivan extensos periodos en poco tiempo real. Por eso, después de la muerte, un alma puede experimentar largos lapsos en estados como el cielo antes de reencarnar. La idea de que una persona agonizante puede viajar y compartir con su próxima encarnación tiene base en estos principios cuánticos. Sin embargo, la teoría no explica completamente algunos fenómenos del libro tibetano ni cómo la mónada retiene y aprende en cada vida. Por eso, se ha desarrollado un modelo más complejo que será tratado en los siguientes capítulos. ¿Será que esa historia de reencarnación es más que una no localidad cuántica? Hace años leí sobre un niño en Sri Lanka criado como cristiano que recordaba y cantaba cánticos budistas antiguos con pronunciación precisa del Pali, la lengua de textos budistas antiguos. Sus padres lo llevaron a varios monasterios donde él reconoció lugares y personas de su supuesta vida pasada. Aunque entonces no creía en la ciencia de la reencarnación, su historia me pareció auténtica y me llevó a investigar más. Historias similares y experiencias cercanas a la muerte son comunes y afectan profundamente a quienes las viven, aunque muchos científicos, basados en la visión newtoniana, siguen siendo escépticos. Las evidencias sobre la reencarnación, experiencias cercanas a la muerte y fenómenos relacionados pueden agruparse en tres tipos: estados alterados de conciencia en el momento de la muerte, recuerdos verificados de vidas pasadas y datos sobre entidades desencarnadas como la mediumnidad. Aunque algunos fenómenos se explican con la no localidad cuántica, no todo encaja en ese modelo. Por ejemplo, en las visiones en lecho de muerte, personas cercanas a alguien moribundo reportan alucinaciones sincronizadas con el estado del enfermo, que parecen reflejar un campo de conciencia distinto al habitual, incluso cuando el cerebro está deteriorado, como en casos de Alzheimer. Las experiencias cercanas a la muerte confirman que al morir la conciencia atraviesa estados especiales, con sensaciones de paz, percepción fuera del cuerpo, paso por un túnel y encuentro con figuras espirituales o familiares. Muchas personas reviven su vida y experimentan una transformación profunda, perdiendo el miedo a la muerte y adoptando actitudes más amorosas y altruistas. Estas experiencias sugieren una apertura a la conciencia no local y a arquetipos universales, donde el ego se libera parcialmente. La luz y las imágenes vistas durante estas experiencias se interpretan como construcciones de la conciencia a partir de patrones cuánticos en el cerebro, no solo como fenómenos fisiológicos. Así, la conciencia organiza y da sentido espiritual a lo que ocurre en el cerebro en esos momentos límites. Las evidencias de recuerdos de vidas pasadas provienen principalmente de niños que recuerdan detalles verificables de sus existencias anteriores. Algunos investigadores, como Jan Stevenson, han documentado casos donde los niños reconocen lugares, casas y personas que nunca conocieron en esta vida, y en ocasiones, objetos ocultos en esas vidas anteriores han sido encontrados. Hay ejemplos históricos y modernos, como el de un niño japonés que recordó con precisión su vida anterior o una niña india que relató con exactitud eventos y personas de su encarnación previa, confirmados por testigos. Estos casos sugieren la existencia de una ventana no local que conecta distintas encarnaciones del alma, activándose en momentos como la muerte. Investigaciones con regresiones hipnóticas y técnicas como la respiración holotrópica han logrado recuperar recuerdos de vidas pasadas en adultos, aportando detalles precisos sobre épocas y culturas inaccesibles por medios normales. En culturas orientales, recordar vidas anteriores es común y aceptado, mientras que en Occidente sigue siendo raro y muchas veces reprimido, aunque hay excepciones de niños que expresan esas memorias. Además de la memoria, algunos niños muestran rasgos y talentos que no pueden explicarse por genética o ambiente. Por ejemplo,
Casos de niños que hablan idiomas no aprendidos o que poseen habilidades extraordinarias parecen provenir de experiencias y aprendizajes de vidas anteriores. Estos fenómenos no encajan completamente en modelos actuales y plantean interrogantes sobre cómo se transmite el carácter y las habilidades de una vida a otra. Algunos estudios también relacionan ciertas fobias y comportamientos con experiencias traumáticas de encarnaciones pasadas, sugiriendo que esas influencias pueden afectar la vida presente más allá de lo explicado por la psicología tradicional. Se relata que Edgar Cayce, bajo un estado hipnótico, realizó miles de lecturas sobre vidas pasadas de personas distintas sin contradecirse, lo que sugiere una conexión con una memoria no local, una ventana abierta que une todas las encarnaciones. Además, existen evidencias controvertidas de comunicación con personas fallecidas a través de médiums, que aunque a veces difíciles de verificar, muestran fenómenos donde mensajes cruzados entre varios médiums resultan coherentes y difíciles de explicar solo por fraude o telepatía. La canalización de entidades con personalidades distintas a las de los médiums, junto con estudios científicos que descartan fraude en cambios cerebrales durante esos episodios, aportan pistas sobre una posible existencia más allá del cuerpo físico. Casos como el del cirujano Dr. Fritz o las experiencias con entidades como Rata demuestran transformaciones notables en los canalizadores que van más allá de simples imitaciones. También hay relatos de comunicación con ángeles o guías espirituales que otorgan capacidades especiales a las personas, como la historia de Houdini guiado por la voz de su madre desde más allá. Estos datos sugieren la posibilidad de seres desencarnados o almas que persisten después de la muerte, que pueden influir en los vivos y que quizá existan cuerpos no físicos que continúan la individualidad más allá del plano físico. Surge la pregunta fundamental sobre la existencia de un alma individual y si hay cuerpos permanentes o temporales en el más allá que acompañen el viaje de la conciencia entre vidas y dimensiones. ¿Tenemos más de un cuerpo? Las tradiciones esotéricas sugieren que poseemos varios cuerpos sutiles además del cuerpo físico, un cuerpo vital ligado a los procesos de vida, un cuerpo mental asociado a los patrones de meditación, y un cuerpo intelectual o supramental que contiene temas aprendidos de la interacción de los cuerpos físico, vital y mental. Estos cuerpos están hechos de sustancias más sutiles que el cuerpo físico, y sobreviven tras la muerte física. La dificultad surge en entender cómo interactúan estos cuerpos sutiles con el cuerpo físico sin caer en un dualismo problemático. Una posible solución es que estos cuerpos sutiles no interactúan directamente con el cuerpo físico ni entre sí, sino que existen en paralelo, con estados correspondientes. La conciencia actúa como mediadora, haciendo que estos estados paralelos colapsen simultáneamente en la experiencia. Esta visión evita las dificultades del dualismo, proponiendo que los estados de los cuerpos sutiles son probabilísticos, de naturaleza cuántica dentro de la conciencia. El comportamiento de los sistemas físicos sigue leyes causales deterministas, mientras que los sistemas vivos muestran comportamientos programados que incluyen sensaciones como placer y dolor, que no se encuentran en la materia inanimada. Estas sensaciones reflejan el cuerpo vital de la conciencia, que mapea las funciones vitales en el cuerpo físico. El cuerpo mental, por su parte, crea representaciones significativas, el software mental que da sentido a los símbolos procesados por el cerebro. Esto justifica la existencia de cuerpos vital y mental como parte de nuestra conciencia. La creatividad requiere un cuerpo supramental, capaz de generar nuevos significados o contextos, tanto en términos de invención como de descubrimiento. Este cuerpo ofrece un contexto para el movimiento del vital, mental y físico, actuando como un cuerpo de temas arquetípicos. La naturaleza cuántica de estos cuerpos sutiles se propone para evitar problemas del dualismo clásico, integrando el concepto de mente y conciencia en un marco que trasciende la física tradicional. La cultura occidental, influenciada por Descartes, ha mantenido la idea del dualismo mente-cuerpo, separando lo mental de lo físico.
Sin embargo, la noción de un cuerpo vital, un cuerpo hecho de energía o fuerza vital, no ha sido tan aceptada. La biología molecular, con su éxito en explicar la célula, rechazó la idea del vitalismo. Para entender mejor este cuerpo vital, es necesario mirar a culturas como la India y la China, donde la medicina tradicional habla de energías y cuerpos sutiles. En la India, por ejemplo, los textos describen 5 cuerpos del ser humano, desde el físico hasta el cuerpo sublime de alegría espiritual. La práctica de la medicina yógica en la India se basa en estas 5 modalidades, que incluyen el cuidado del cuerpo físico mediante dieta y posturas, la respiración consciente para el cuerpo vital, la repetición de mantras para el cuerpo mental, la meditación para el cuerpo supramental y el sueño profundo para el cuerpo sublime. El prana es más que respiración, es la energía vital que se mueve por canales llamados nadis. En China, la acupuntura usa la idea del flujo de chi por meridianos, que no corresponden al sistema nervioso físico, pero son similares a los nadis. Estas energías vitales son experimentadas internamente y requieren entrenamiento para ser percibidas. Experiencias personales y científicas respaldan la existencia y el movimiento de esta energía vital. Prácticas como el qigong o el aikido enseñan a controlar el flujo del chi o ki, y se ha observado que maestros de estas disciplinas pueden influir en procesos celulares con su energía. El prana se manifiesta también en emociones y sensaciones en puntos del cuerpo llamados chakras. La ascensión del Kundalini representa un movimiento creativo del prana que rompe patrones condicionados. Este cuerpo vital y sus movimientos sugieren un fenómeno con naturaleza cuántica, no local y complementaria, conectado con las bases mismas de la existencia y la conciencia en distintas tradiciones. La experiencia muestra que no solo existe el cuerpo físico, sino también otros cuerpos sutiles, vital, mental y supramental. Estos cuerpos manifiestan diferentes aspectos de la vida y el pensamiento, y cada uno tiene características propias que no pueden explicarse solo desde lo físico. Por ejemplo, las emociones involucran el cuerpo físico, el mental y el vital, siendo cada uno responsable de distintos aspectos de la experiencia emocional. La conciencia utiliza estos cuerpos para proyectar y mapear la realidad, pero cada cuerpo tiene su nivel de sutilidad y relación con la experiencia. La idea de que la mente y la vida surgen solo de la materia sigue siendo una hipótesis sin pruebas completas. La mente y el cuerpo vital no se reducen al movimiento físico, sino que se conectan con estados mentales y vitales que solo la conciencia puede unir y experimentar. Estos cuerpos sutiles no son como objetos materiales sino estados potenciales que solo se manifiestan en la interacción con la conciencia. La física cuántica también apoya esta visión al mostrar que la realidad material es una manifestación, no una sustancia fija. La conciencia es la base que integra estos cuerpos, evitando el dualismo entre mente y materia. Los cuerpos sutiles pueden ser estudiados desde una perspectiva científica si se aceptan como realidades objetivas, aunque sutiles y no materiales. La manifestación de estos cuerpos depende del colapso cuántico y de la experiencia subjetiva, que es personal y no reducible a lo físico. Así, la existencia se despliega en varios niveles que la ciencia moderna comienza a contemplar con nuevos enfoques. La mónada cuántica. Arthur Schopenhauer creía en la reencarnación y veía que la existencia de un recién nacido provenía de otra vida anterior, pero lo consideraba un enigma sin resolver. Para conectar esas vidas, se propone la idea de un nuevo tipo de memoria. Los cuerpos físicos grandes y complejos tienen una memoria clásica que puede durar mucho tiempo, como una grabación en cinta, pero esta memoria clásica no es posible en los cuerpos sutiles, que son menos densos. La pregunta es si estos cuerpos sutiles pueden tener otro tipo de memoria que permita mantener la identidad entre vidas. Tradiciones como el budismo y el hinduismo hablan de tendencias o hábitos que se transmiten, pero no explican cómo ocurre esta transferencia. Aquí se plantea que la conciencia,
al observar y medir eventos cuánticos en el cerebro, no solo colapsa la onda de posibilidades externas, sino también la onda de posibilidades internas del cerebro, creando una memoria cuántica que está condicionada y puede limitar la libertad de elección. Un ejemplo con un estudiante de física ayudó a demostrar que, a medida que la memoria y la repetición aumentan, la libertad para elegir disminuye, generando condicionamientos. Esta memoria cuántica no queda grabada físicamente, sino en un vacío llamado akasa, y se extiende a los cuerpos mental y vital, que adquieren patrones condicionados sin estructura fija. Esta combinación de memoria y hábitos forma el ego. Entre el estímulo y la respuesta verbal hay un breve instante donde existe libertad creativa antes de que la reacción condicionada se active. En ese momento, la respuesta puede ser espontánea, pero luego se vuelve automática, ligada al ego y sus hábitos. Esta dinámica explica cómo se forma la individualidad mental y vital, que no son físicos, sino funcionales y condicionados por la memoria cuántica. Al morir, el cuerpo físico desaparece con su memoria clásica, pero la mónada cuántica, que incluye los cuerpos mental y vital con sus memorias condicionadas, permanece. Esta mónada sería la esencia que sobrevive y puede influir en futuras vidas al transmitir patrones aprendidos. Algunos individuos parecen compartir estas mónadas a través de conexiones no locales, permitiendo la continuidad de ciertas experiencias y memorias entre ellos. Cuando estamos vivos, coexistimos con dos mundos, el público del cuerpo físico y el privado del cuerpo sutil o mónada cuántica. Al morir, el cuerpo físico desaparece, pero la mónada cuántica permanece. Sin embargo, esta mónada desencarnada no puede tener experiencias conscientes ni crecer espiritualmente por sí sola, porque la creatividad y el aprendizaje dependen de la interacción con un cuerpo material. Esta limitación se explica por un fenómeno llamado jerarquía enredada, que solo un cerebro físico o una célula viva puede generar para que colapse la onda de posibilidades en una realidad concreta. La jerarquía enredada rompe el modelo lineal y ascendente típico, donde las causas fluyen de niveles más bajos a más altos. En la medición cuántica del cerebro, el observador y lo observado se influyen mutuamente, creando un ciclo en el que ninguno actúa solo. Esto se parece al paradigma del mentiroso, una frase que se redefine a sí misma infinitamente, mostrando cómo la causalidad puede estar atrapada en un bucle autorreferencial. Esta estructura explica la apariencia de separación entre sujeto y objeto en nuestra conciencia, que es en realidad solo una ilusión creada por este mecanismo cerebral. La medición cuántica dentro del cerebro, a diferencia de la medición externa con instrumentos, no distingue claramente entre procesador y amplificador, ya que ambos interactúan de manera inseparable. Esta interacción recíproca nunca logra por sí sola colapsar la posibilidad en realidad, para ello, se requiere una conciencia trascendente. Es como el dibujo de Escher donde una mano dibuja a la otra, y ninguna podría existir sin la intervención externa del artista. Así, la jerarquía enredada revela que nuestra percepción dual de realidad es una apariencia producida por un sistema autorreferencial que podemos trascender. Los cuerpos sutil, vital, mental y supramental no distinguen entre lo micro y lo macro, por lo que no pueden provocar un colapso cuántico interno sin la correlación con el cuerpo físico. El colapso de las ondas de posibilidades ocurre solo cuando están vinculadas al cuerpo físico, incluso a nivel celular. Sin esta conexión, una mónada cuántica desencarnada carece de experiencia sujeto-objeto y no sufre el karma típico, aunque esto no implica una liberación total del sufrimiento tras la muerte. En la conciencia no local que aparece al morir, la persona puede elegir reencarnar o elevarse a la forma Sambhogakaya, liberándose del ciclo de renacimientos. La memoria y las propensiones heredadas de vidas pasadas se explican como resultados de la mónada cuántica, y fenómenos como fobias o habilidades extraordinarias surgen de ese condicionamiento acumulado.
Casos documentados muestran que incluso marcas físicas o traumas pueden acompañar al alma a través de las encarnaciones. La comunicación con mónadas cuánticas desencarnadas puede darse a través de médiums o canalizadores, que establecen una correlación no local con esas mónadas, permitiendo que patrones mentales y vitales latentes se manifiesten en ellos. Este fenómeno explica desde la escritura automática hasta la posesión, siendo la intención y pureza del canalizador un factor clave para la calidad de la comunicación. Los anjos y bodhisattvas se conciben como entidades arquetípicas o mónadas realizadas que, tras liberarse del ciclo de renacimientos, pueden prestar su cuerpo mental y vital a quienes lo necesiten. Su servicio es una forma de alegría y guía continua, accesible para todos mediante la sintonía de intenciones. La realidad última es la clara luz, donde no hay separación ni miedo, y la existencia es vista como un juego eterno de la conciencia que se expresa primero en el cuerpo físico y luego más allá de él. La historia completa del libro tibetano de los muertos. El autor necesitó 2 años para entender y expresar las ideas que ya había bosquejado en su libro. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que faltaba algo importante para completar su explicación sobre la muerte y la conciencia. Descubrió que la llamada ventana no local abre un espacio en el que pueden aparecer recuerdos antes de la muerte física. Además, entendió que después de morir, la persona existe como una mónada cuántica, una forma de conciencia separada del cuerpo. Por eso, las experiencias descritas en el libro tibetano de los muertos no solo ocurren después de la muerte, sino también en la transición entre la vida y la muerte, en un momento especial que ocurre antes de morir. Al comparar estas ideas con las experiencias cercanas a la muerte, notó diferencias importantes. Quienes han vivido esas experiencias rara vez describen lugares de castigo ni contacto con vidas futuras, y esas experiencias ocurren antes de la muerte real. También observó que en algunas traducciones clásicas del libro tibetano se omitieron partes sobre la transición previa a la muerte. Al estudiar textos de expertos, pudo armar una historia más completa que integra la muerte desde una perspectiva científica y espiritual, donde la conciencia va retirándose poco a poco del cuerpo y deja de identificarse con él. La muerte se entiende como el proceso en que la conciencia deja de causar el colapso de las posibilidades cuánticas en el organismo, empezando por el cerebro, luego los órganos y finalmente las células. Los médicos definen la muerte con base en la cesación irreversible de funciones vitales, pero esta definición no explica el momento exacto en que la conciencia se separa del cuerpo. Aun cuando una persona parece muerta, puede haber procesamiento inconsciente en el cerebro, como en pacientes en coma que luego recuerdan conversaciones. Esto significa que la conciencia puede regresar si el cerebro no está dañado de manera irreversible, y solo entonces se puede declarar la muerte verdadera. Así, las decisiones médicas sobre la muerte requieren combinar ciencia y una cierta intuición, reconociendo que la conciencia y su retiro son procesos complejos y sutiles. La muerte se entiende como la retirada gradual de la conciencia de las identificaciones con el cuerpo, que en la tradición tibetana se representa a través de la disolución de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Al morir, el cuerpo físico pierde su solidez y la conciencia comienza a desplazarse hacia cuerpos más sutiles, pasando por sensaciones de fluidez, calor y ligereza hasta llegar a un estado sin forma ni contornos, la conciencia pura. Este proceso simboliza el ascenso hacia la libertad total de la conciencia, que se libera de las limitaciones físicas y materiales. Las experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia puede cambiar su centro de identidad hacia estos cuerpos más sutiles, dando lugar a visiones y estados de conciencia elevados, aunque no siempre representan la disolución completa de la muerte. En esos momentos se abren ventanas a realidades no locales que permiten la percepción de vidas pasadas y futuras, así como la conexión con arquetipos y seres de luz. Esta experiencia prepara para una transición más profunda, donde la conciencia puede liberarse por completo.
Durante el tránsito en el bardo del momento de la muerte, la conciencia vive una serie de experiencias temáticas que reflejan emociones, recuerdos y visiones creadas por ella misma. Este proceso puede incluir la revisión de la vida y la manifestación de emociones intensas que deben ser afrontadas con valor para no ser arrastradas hacia estados de sufrimiento prolongado. El cielo y el infierno se presentan como estados emocionales interiores, manifestados en el mundo creado por la propia mente durante ese momento. Al desprenderse de todas las identidades y apegos, la conciencia alcanza la luz clara, la unión con el todo, un estado de paz absoluta y libertad que representa el nirvana o moksha. Allí termina el proceso de la muerte, y la conciencia se encuentra libre del cuerpo físico y de toda limitación, habiendo completado el ciclo del tránsito hacia la otra dimensión. Del ego a la mónada cuántica en evolución, desarrollando un nuevo contexto para la vida. La física cuántica permite un modelo coherente sobre la supervivencia después de la muerte y la reencarnación, que coincide con las tradiciones antiguas. Identificarse solo con el ego limita la creatividad, el amor y la felicidad plena. Cuando se reconoce que el ego no puede llevarnos a nuestro potencial completo, inicia un proceso espiritual hacia el sí mismo cuántico, que ofrece una visión más profunda de nuestra esencia. Sin embargo, el modelo aún es incompleto, pues la acumulación de karma y la relación con guías espirituales requieren un entendimiento mayor para avanzar hacia la liberación espiritual y superar la rueda del karma. El ego funciona como un organizador de experiencias y busca la autoprotección, con tendencias opuestas que se manifiestan como el impulso hacia la vida y la inmortalidad o hacia la unidad cósmica y la muerte. Este último impulso puede distorsionarse, generando miedo a la muerte y bloqueo creativo. Estudios sobre pacientes terminales muestran etapas emocionales comunes ante la muerte: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La aceptación posibilita un salto creativo que libera del ego y abre a nuevas experiencias, aunque estas fases no ocurren linealmente y no todas las personas pasan por todas ellas. En esencia, el ego es un conjunto de historias y máscaras temporales, y su impermanencia es una clave para no temer la muerte. Nuestro carácter no solo es resultado de condicionamientos sociales, sino también de descubrimientos creativos de nuevos contextos, como explica la teoría de equilibracoes de Piaget. La evolución personal implica la integración creativa de esquemas que forman niveles superiores de comprensión. En la modalidad cuántica, se descubren nuevos contextos, mientras que en la modalidad del ego se aplican y exploran para desarrollar el carácter. La reencarnación añade una dimensión extra, pues el carácter se forma también con aprendizajes y hábitos de vidas pasadas. El sí mismo cuántico crea el contexto para el ego y el carácter, mostrando que nuestra identidad trasciende la vida presente y está en constante evolución. El karma representa los contextos y aprendizajes que llevamos de una vida a otra, enriqueciendo las siguientes experiencias. Este karma positivo no es una recompensa, sino una sabiduría acumulada que facilita el desarrollo de nuestro destino. Sin embargo, también existen condicionamientos negativos, defensas del ego que bloquean la creatividad y el amor, y que pueden manifestarse en fobias o problemas que se arrastran de vidas pasadas. Las relaciones entre almas pueden repetirse a lo largo de varias vidas, ya sea en forma de almas compañeras o adversarios que impulsan nuestro crecimiento, reflejando un aprendizaje ético profundo que se renueva hasta ser comprendido. El karma puede ser quemado o limpiado mediante la reflexión consciente y terapias que permitan reconocer y superar las sombras internas, especialmente las que provienen de vidas anteriores. La reencarnación no es regresiva, sino progresiva, o al menos mantiene un estado estable hasta que se aprende la lección necesaria. No tiene sentido creer que un ser humano renazca como un animal para pagar deudas, más bien, la calidad del renacimiento refleja la conciencia que se trae. La repetición de patrones kármicos es similar a una rutina que solo se rompe cuando se adquiere una mayor conciencia,
el amor y la creatividad que permiten avanzar en el aprendizaje espiritual. En la tradición india, las cualidades que dominan la mente humana, llamadas gunas, son sattva, iluminación y creatividad, rajas, actividad, y tamas, inercia o pereza. Estas cualidades no solo dependen de esta vida, sino también de acumulaciones en vidas pasadas. Por ejemplo, una persona dominada por tamas ha arrastrado esta tendencia durante muchas existencias y requiere un trabajo consciente para superarla. La actividad sin creatividad puede alimentar ciclos kármicos negativos, mientras que incluso la creatividad puede generar karmas si no se orienta éticamente, como sucedió con el desarrollo de armas destructivas. El camino espiritual implica una evolución desde el ego hacia la mónada cuántica, un nivel intermedio entre el ego y el yo universal, que permite la verdadera libertad espiritual. La práctica de recordar, propuesta por Swami Sivananda, ayuda a recuperar la memoria de vidas pasadas y las propensiones que no se explican por factores genéticos o ambientales. Aunque requiere esfuerzo, este ejercicio posibilita abrir los ojos a nuestra verdadera naturaleza y avanzar en el desarrollo consciente del ser, trascendiendo las limitaciones del ego para vivir como una mónada cuántica. Vivir como una mónada cuántica en evolución implica descubrir y seguir el propio destino o dharma, lo que significa honrar el carácter y los deberes más profundos, a veces sacrificando demandas egoicas por una satisfacción del alma. La creatividad es fundamental y se divide en exterior, que impulsa la civilización, e interior, que transforma el carácter y permite liberarse del karma. El autodescubrimiento se apoya en 5 caminos basados en tradiciones esotéricas: la sabiduría mediante el salto cuántico mental, la concentración y meditación de la Raja Yoga para alcanzar Samadhi, el amor incondicional del Bhakti Yoga, la acción desapegada del Karma Yoga y la energía vital del Tantra Yoga. Cada uno de estos métodos conecta y se complementa, pues el despertar de la inteligencia supramental o Buddhi lleva a una nueva autoidentificación más allá del ego. Este proceso implica la apertura de los chakras y la ascensión de la Kundalini, que integran el cuerpo físico y vital, desplazando la identificación del ego cerebral hacia una conciencia más amplia. La integración de estas prácticas permite actuar adecuadamente y seguir el destino con fluidez, desarrollando una creatividad externa sin generar nuevo karma y avanzando hacia la realización plena de la mónada cuántica individual. Al alcanzar esta identidad expandida, el karma se quema y la persona ya no queda atada a reencarnaciones mecánicas. El desafío real está en romper ataduras en vida, pues sin cambio interior, la experiencia se repite. La vida y la muerte son continuidad, y solo quien ama profundamente y se entrega al destino creativo podrá ver satisfechos sus deseos en futuras existencias. Muerte creativa. El miedo a la muerte es uno de los grandes paradoxos humanos. En culturas primitivas, no temen tanto la muerte como a los muertos, porque creen que estos solo afectan a quienes les temen. Con el tiempo, surgió el miedo a la muerte misma, asociado a la idea del más allá como un lugar oscuro y temible. Aunque la ciencia materialista sostiene que somos solo materia, este miedo persiste porque es irracional desde esa perspectiva. Experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia puede liberarse del cuerpo y sentir paz, lo que sugiere que la muerte vista desde dentro no es temible. En culturas con creencias en la reencarnación, el miedo a la muerte es menor porque la conciencia continúa en otro ciclo de vida. Esto lleva a preguntarse si es posible morir conscientemente, es decir, con plena atención y creatividad, para liberarse del ciclo de nacimiento y muerte. Morir conscientemente puede ser una oportunidad para la liberación, y existe una práctica llamada yoga de la muerte que enseña cómo lograrlo, entendiendo que la muerte no es un fin, sino una transformación de la conciencia. La aceptación de la muerte y el sufrimiento requiere desapego y comprensión profunda. Algunos buscan la liberación como fin, otros quieren vivir la vida con alegría y creatividad, manteniendo siempre la libertad de elegir su renacer o no. La muerte ofrece un espacio tranquilo,
sin distracciones del mundo, donde la conciencia puede encontrarse con su esencia más profunda y creativa. Este encuentro puede liberar al individuo y abrirle la posibilidad de elegir su destino consciente. Preparación para la muerte. La preparación para la muerte puede comenzar en cualquier momento, aunque para quienes llevan una vida común, se vuelve fundamental cuando aparecen signos claros como una enfermedad terminal o síntomas de desgaste físico y mental. Estos síntomas incluyen debilidad, dificultad para respirar, desinterés por las cosas y una mente casi vacía, señales que indican la necesidad de empezar a prepararse de verdad para el final. Este proceso implica superar etapas emocionales como la negación, la ira y la tristeza, hasta llegar a la aceptación, que abre la mente a una relación creativa con la muerte. La preparación incluye prácticas para equilibrar la acción y la entrega, combinando esfuerzo y desapego. La mente debe estar abierta para evitar llenarse con ideas rígidas o creencias fijas, como enseña una historia zen sobre una taza ya llena que no puede recibir más. Algunas tradiciones proponen prácticas concretas: la oración de la muerte, el sacrificio perfecto y la contemplación sin esfuerzo, que ayudan a mantener la conciencia durante el proceso final. La oración constante permite una entrega consciente, el sacrificio implica asumir el sufrimiento propio por los demás, y la contemplación ayuda a mantener la atención plena sin distracciones. Estas prácticas conducen a un encuentro auténtico entre el ego y una conciencia más profunda, liberando del apego y del miedo. En este camino, es importante aceptar el dolor sin resistirlo ni identificarse con él, alternando entre hacer y no hacer. La respiración holotrópica es una técnica que facilita este proceso, ayudando a integrar la experiencia del sufrimiento colectivo y a alcanzar estados de conciencia más elevados. La meditación profunda y la atención plena son esenciales para sostener este equilibrio, permitiendo una muerte con dignidad y creatividad. Un joven llamado Nakicheta desafió a su padre cuando éste, en un sacrificio ritual, le ofreció a Yama, el dios de la muerte, como don. Nakicheta fue a la morada de Yama y, tras esperar 3 noches sin ser atendido, cuando Yama regresó, le concedió 3 deseos para compensar la espera. Los 2 primeros deseos fueron triviales, pero el tercero fue el deseo de conocer el misterio de la muerte y qué sucede después de ella. Yama, aunque renuente, enseñó que la conciencia no muere con el cuerpo y que entender esto revela el misterio de la muerte. De manera similar, Ramana Maharshi, a los 16 años, enfrentó un intenso miedo a la muerte que lo llevó a una profunda reflexión sobre el yo y la muerte. Al imaginar su cuerpo muerto, se dio cuenta de que el cuerpo no era él y que el verdadero yo es algo real e inmutable, lo que disolvió su miedo y lo centró en la conciencia de sí mismo, transformando su percepción de la vida y la muerte. Preguntas y respuestas. El propósito de la vida individual es manifestar el potencial de la conciencia a través del juego creativo de descubrirse a sí misma en distintos contextos. La muerte parece no tener propósito inmediato, pero desde una visión idealista, la vida es la lucha entre creatividad y entropía, y la muerte marca el fin del desgaste físico cuando la conciencia se retira. La reencarnación permite comenzar de nuevo con un cuerpo físico limpio, mientras que la memoria cuántica y el karma se transmiten entre vidas, influyendo en nuestras predisposiciones y aprendizajes. El karma positivo no es simplemente hacer buenas acciones, sino desarrollar disposiciones creativas que permitan vivir y descubrir el propósito de la conciencia en cada vida. La cantidad limitada de personas que puede sostener el planeta hace necesaria la reencarnación para expandir las oportunidades creativas a través del tiempo. La ética está relacionada con la creatividad y el karma, pues vivir éticamente refuerza nuestra capacidad creativa y la de los demás. La muerte consciente puede ser una experiencia valiosa, liberadora y sin dolor si se enfrenta con atención y sin miedo. Los cuerpos sutiles, o mónadas cuánticas, no deben entenderse como fantasmas reales,
sino como proyecciones internas que surgen de la comunicación telepática entre la conciencia no local y el ser encarnado. Al morir, el estado de conciencia y el karma determinarán la experiencia post-mortem, que influirá en la siguiente encarnación. Los deseos no resueltos se llevan con uno y pueden causar sufrimiento, por eso es importante hacer consciente lo inconsciente durante la vida para liberarse y no quedar atrapado en un sufrimiento prolongado después de la muerte. La noción de cielo y el destino de la monada cuántica se entienden mejor desde la no localidad cuántica, que indica una conexión más allá del espacio y el tiempo. Esta conexión no está en un lugar específico, sino en todas partes y en ninguna, explicando la trascendencia espiritual mencionada en diversas tradiciones. Tras la muerte, la experiencia es un proceso inconsciente que puede incluir vivencias similares a sueños con personas conocidas, pero creadas por la mente, y la elección del lugar y padres para la próxima encarnación se realiza a través de esta conexión no local, donde las posibilidades y elecciones dependen del karma y el estado mental. Las vidas están entrelazadas kármicamente, por lo que amigos y familiares pueden renacer juntos si sus destinos están conectados. La monada cuántica no tiene raza, sexo ni nacionalidad, solo lleva hábitos y tendencias para aprender. En cuanto a la comunicación con los desencarnados, es posible mediante la conciencia y la correlación no local, lo que puede manifestarse en médiums o escritura automática, aunque esta interacción puede afectar el karma y por eso se desaconseja en la literatura esotérica. Los ángeles son monadas cuánticas realizadas que ayudan sin reencarnar y la conciencia puede fundirse con Dios o la conciencia universal en estados de clara luz tras la muerte. El suicidio no es una solución, pues se cargan las disposiciones y problemas que lo causaron y la vida sigue, moviéndose en una espiral de aprendizajes. La eutanasia plantea dilemas complejos sobre el derecho a morir en casos de sufrimiento extremo. La monada comienza a encarnar con el desarrollo cerebral del feto, y las funciones físicas como alimentación o sexo no aplican para la monada. Los animales poseen un alma colectiva que guía a la especie. La reencarnación no contradice las creencias cristianas sobre purgatorio y vida eterna, ya que éstas pueden interpretarse como parte del proceso de evolución del alma. Las religiones orientales que creen en la reencarnación buscan la unión con la conciencia universal, o fusión con Dios, mientras que las tradiciones monoteístas occidentales apuntan a un reino celestial donde se mantiene una separación entre Dios y el ser humano. Sin embargo, en ambas tradiciones existen metas que incluyen tanto la unión con lo divino como la preservación de la identidad separada, aunque no siempre se enfatizan por igual. La idea de la resurrección en la tradición cristiana puede entenderse como un cuerpo espiritual distinto del cuerpo físico, capaz de manifestarse y ser percibido por quienes comparten intenciones puras. La reencarnación cuenta con evidencia que sugiere que la mente no es el cerebro, ya que puede sobrevivir a la muerte física, y esta visión ayuda a valorar la ética, entender la muerte como parte de un proceso y reconocer que cada vida tiene un propósito o destino a cumplir. El cambio de una visión materialista hacia una que reconoce la conciencia como fundamento modifica el enfoque humano del consumo y placer hacia la creatividad y el aprendizaje. Esto implica una relación más profunda con el entorno y las personas, conscientes de que las acciones presentes repercuten en futuras vidas y en el ambiente. Para avanzar, es necesario dejar de identificarse solo con las situaciones actuales y reconocerse como un viajero que transita contextos y aprendizajes de muchas vidas. Esta conciencia mayor promueve sensibilidad hacia uno mismo, las relaciones y el mundo, favoreciendo una transformación auténtica y un compromiso real con la evolución personal y colectiva. La física de la inmortalidad. El miedo a la muerte impulsa a muchas personas a buscar la inmortalidad, un deseo que se refleja en la popularidad de libros sobre el tema y en investigaciones científicas dedicadas a encontrar una cura para la muerte o un método para detener el envejecimiento. A nivel atómico,
los átomos de nuestro cuerpo son prácticamente inmortales y se reciclan constantemente, como ocurre también con los genes, que perpetúan la vida a través de la reproducción. Sin embargo, esta visión materialista no satisface las aspiraciones humanas de sentido, esperanza y propósito, por lo que la búsqueda de la inmortalidad continúa en diferentes formas. Existen diversas formas de entender la inmortalidad: la búsqueda de una droga que evite la muerte, la idea de un cuerpo físico atemporal, la resurrección divina o la liberación espiritual fuera del cuerpo. Además, algunas personas buscan inmortalizarse a través de la fama, aunque este tipo no se aborda desde la ciencia. Los defensores de la inmortalidad espiritual argumentan que la verdadera inmortalidad no puede estar limitada al tiempo, ya que el universo manifestado tendrá un fin. Por eso, la inmortalidad material y espiritual son las dos grandes categorías, pero hay un tercer camino emergente que combina ambas. La tradición humana ha imaginado desde tiempos antiguos pociones o plantas que otorguen la inmortalidad, como las historias de Gilgamesh, el Ramayana o la Ambrosía en Occidente. En la actualidad, se exploran métodos materiales como la nanotecnología para reparar células y detener el envejecimiento, o técnicas como la meditación y el ayurveda para prolongar la vida. Sin embargo, la ciencia reconoce que existe un límite natural, llamado efecto Hayflick, que determina la duración máxima de la vida. Aunque algunos creen que este límite puede superarse, la búsqueda de la inmortalidad sigue siendo un reto que mezcla ciencia, espiritualidad y mito. Hay evidencias que sugieren la existencia de seres supramentales que actúan más allá del plano físico, vital y mental, realizando milagros que escapan a las leyes conocidas. En distintas tradiciones, como el cristianismo, el hinduismo y el sufismo, se narran casos de estigmatizados, materializaciones, levitaciones y curaciones sorprendentes. Estos seres parecen operar con un control sobre las leyes de la realidad, aunque ese poder se basa en la entrega a la conciencia divina. Aurobindo identificó 4 poderes principales de estos seres: la transformación del negativo en positivo, la expresión creativa más allá de la física, el amor incondicional y la armonía. La resurrección, vista desde esta perspectiva, es un acto supramental que trasciende el cuerpo físico perecedero, manifestándose en un cuerpo espiritual imperecedero que no se limita a las experiencias ordinarias. La inmortalidad real implica superar las leyes físicas, un milagro supremo que solo puede lograrse mediante la creatividad supramental, la capacidad de crear la realidad de la nada. Esto se refleja en figuras como Jesús, cuya resurrección simboliza la victoria definitiva sobre la muerte, y otros maestros que han manifestado cuerpos materiales con voluntad propia, en perfecta armonía con el propósito cósmico. El futuro de la humanidad se orienta hacia un salto evolutivo donde la supermente permitirá ir más allá del ciclo de nacimiento y muerte. La conciencia desciende a planos cada vez más densos olvidando su origen para luego ascender en evolución. Este proceso, llamado involución y evolución, explica que la vida y la mente ya están presentes potencialmente en la materia y que su manifestación ocurre conforme aumenta la complejidad. La conciencia parece separarse, pero en realidad es un juego de apariencias, una amnesia temporal causada por esta jerarquía de niveles. La ciencia idealista sugiere que la manifestación surge por una jerarquía enredada de niveles de conciencia que impone límites aparentes, mientras la verdadera unidad persiste. La evolución implica que la conciencia recupera gradualmente su recuerdo y control a medida que se despliega desde niveles sutiles hacia el cuerpo físico, donde el potencial se hace realidad. Este proceso plantea la posibilidad de que en nuestro futuro evolucionario podamos manifestar estados supramentales en el plano físico, transformando radicalmente nuestra experiencia de la realidad. Ufología, inmortalidad y evolución. La ufología, o estudio de objetos voladores no identificados, parece no tener relación con la muerte, reencarnación o inmortalidad, pero algunas personas creen que los contactos con extraterrestres ocurren desde hace mucho tiempo.
La ciencia ficción ha explorado estas ideas, usando teorías como la relatividad y conceptos de viajes más rápidos que la luz para explicar posibles visitas de otros mundos. Sin embargo, desde un punto de vista científico, es imposible que seres de otros planetas lleguen aquí en naves físicas por las enormes distancias y limitaciones tecnológicas. Muchos avistamientos de ovnis podrían estar relacionados con estados alterados de conciencia y representar arquetipos de la mente humana, una idea apoyada por psicólogos como Carl Jung y Kenneth Rhine. Las experiencias con ovnis y las cercanas a la muerte comparten características transformadoras que sugieren un mensaje profundo sobre nuestra relación con el planeta y una posible advertencia sobre un desastre ecológico inminente. Estas vivencias podrían ser una forma en que la conciencia colectiva intenta alertarnos. Una teoría planteada es que los seres vinculados a las abducciones podrían ser entidades desencarnadas de otros planetas, que ya no existen físicamente y que se comunican con nosotros a través de la conciencia. Esto explicaría fenómenos como la ausencia de percepción simultánea por parte de testigos cercanos. Aunque esta idea aún requiere más investigación, sugiere que al entender la conciencia como algo fundamental, podríamos descubrir nuevas formas de interpretar estos encuentros y su relación con la evolución y la inmortalidad. Las discusiones con ufólogos en un retiro de yoga revelaron una nueva perspectiva sobre los avistamientos de ovnis, mostrando que no necesariamente implican naves espaciales provenientes del espacio exterior. La posibilidad de que estas naves se materialicen y desmaterialicen sugiere la existencia de seres avanzados capaces de trascender las leyes físicas convencionales, lo que conecta con la idea de una evolución hacia un estado supramental, donde la mente y la conciencia juegan un papel central. La evolución humana podría no ser solo una transformación del cerebro, sino también de la materia misma. La estructura en capas del cerebro refleja nuestra herencia animal, pero la evolución hacia algo más allá del pensamiento abstracto podría requerir una transformación física más profunda, como la que intentaron Aurobindo y Lamae a través del yoga integral. Aunque no lograron transformar sus cuerpos físicamente, la idea de una materia más refinada o un supercerebro que integre nuevas capacidades sigue siendo una hipótesis abierta. La interacción entre materia y conciencia podría permitir esa transformación, superando el dualismo clásico. El yoga integral se centra en transformar el cuerpo físico y vital para que refleje un cuerpo temático supramental. La energía Kundalini, que libera un poder latente en la conciencia, puede ser clave para acelerar esta evolución. Controlar esta energía, como sugirió Teilhard de Chardin con su idea del punto omega, sería abrir la puerta a una nueva etapa de la evolución humana consciente y dirigida. Las 9 vidas del alma. La idea de alma ha evolucionado en la física desde una visión dualista, donde el alma es una entidad separada y eterna distinta del cuerpo, hasta modelos más complejos que integran la conciencia y la materia. En un principio, el alma se consideraba inmortal y separada, pero la física planteó dudas sobre cómo interactúa con el cuerpo sin violar leyes como la conservación de energía. Después, la concepción se volvió materialista, considerando al alma como un epifenómeno que muere con el cuerpo. Más adelante, la conciencia se vio como la base única y fundamental de la realidad, haciendo que el alma sea una manifestación eterna y cósmica. Con el tiempo, se propusieron modelos en que el alma tiene atributos y se conecta a través de un cuerpo temático que une las vidas humanas, explicando la memoria de vidas pasadas y la reencarnación. El alma también incorpora un conjunto de cuerpos sutiles, intelectual, mental y vital, que interactúan con el cuerpo físico a nivel cuántico. A medida que la física avanza, la individualización del alma se explica por la memoria cuántica, que conserva patrones de experiencia y hábitos que sobreviven a la muerte física, permitiendo así la reencarnación y fenómenos relacionados como las experiencias cercanas a la muerte o la canalización. En etapas posteriores, la física de la alma reconoce una ley de karma que permite que solo ciertas tendencias pasadas actúen en cada vida,
facilitando el aprendizaje y la evolución espiritual. La liberación del ciclo de reencarnaciones ocurre cuando el alma alcanza un estado de inmortalidad como guía espiritual, ayudando a otras almas. Finalmente, se plantea la posibilidad futura de que el alma logre un cuerpo físico inmortal, tema aún especulativo para la física actual, pero que podría implicar avances en la comprensión de la materia y la conciencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Física del Alma, el libro cuántico de la vida, la muerte, la reencarnación y la inmortalidad de Amit Goswami. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la física cuántica, la conciencia y el misterio del alma. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la naturaleza del alma, la reencarnación y la inmortalidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.